Estas verrugas, esto a nivel genital, fíjense, mucosa, piel. Estas verrugas se van a desarrollar como consecuencia de un estímulo vírico que, como bien dijimos recién, que producirán el crecimiento de las capas que recién hemos mencionado. Estas capas espinosa y basal. Bueno, los coilocitos, en este caso, son característicos de las infecciones del HPV, quedando o actuando como los queratinocitos. ¿Recuerdan las células queratinocitos? Que actúan, en este caso, como coilocitos. ¿Por qué? Porque se encuentran que están hipertrofiadas y que van a presentar un halo transparente alrededor del núcleo. Y esta es nuestra célula, para que entiendan. Los queratinocitos, vamos a suponer que este es un queratinocito, va a actuar como un coilocito, que son células características, y a nivel del núcleo de estas células va a encontrar un halo, suponiendo que este es el núcleo, cambiar de color, característicamente va a presentar, no sé, característicamente va a presentar un halo alrededor del núcleo. El tiempo de aparición es de alrededor de 3 o 4 meses posterior al contacto, el tiempo de aparición de las verrugas. Y estas verrugas, presten atención a esto que también es una pregunta constante de todos los pacientes. Y estas verrugas tienden a remitir, es decir, remiten, desaparecen espontáneamente, es decir, solitas. Tienden a desaparecer espontáneamente, es decir, solitas. Pero puede recurrir, es decir, puede volver. ¿Ok? Entonces, las verrugas, presten atención, generalmente remiten espontáneamente. ¿Qué significa eso? Que desaparecen de manera espontánea. Bueno, la inmunidad innata y celular, la inmunidad, no me gusta el color, tiene que ser amarillo. La inmunidad innata y celular tienen importancia en el control y la resolución de las infecciones. ¿Por qué? Si tu inmunidad se encuentra en buen estado, tenés una buena inmunidad, entonces la remisión o la resolución de esa infección es mucho más rápida. Repito y les recuerdo, la verruga, el HPV, eso que ustedes están viendo, tienden a remitir de manera espontánea. ¿Qué significa eso? Tienden a desaparecer espontáneamente, es decir, sola sin tratamiento. ¿Ok? Pero categóricamente puede volver. Pero el virus tiene una capacidad de suprimir o evitar la respuesta inmune. Es tan inteligente este virus que fíjense lo que hace. Tiene esa capacidad de eliminar, suprimir o evitar la respuesta. ¿Cómo lo hace? Descubrió el secreto. ¿Cómo lo hace?
disminuye, baja, desciende sus niveles de producción de expresión antigénica. El propio virus disminuye su capacidad de producción antigénica, de reacción, disminuye los antígenos, la producción de esos antígenos. Entonces pasa desapercibido mayormente al cuerpo. Y entonces también va a disminuir la respuesta inmune del organismo. Es decir, si tu defensa está correcta, si tu organismo, si tu inmunidad está perfecta, hay posibilidad de eliminar rápidamente solo al virus. Pero ese virus también detectó eso y entonces empieza a producir menor cantidad de antígeno, por lo que no hay una buena respuesta inmune debido a la disminución, no a que el cuerpo no tenga capacidad de responder, debido a que el virus actuó de manera inteligente, como ser pensante, disminuyendo la capacidad de expresión de sus antígenos. Y dentro de esos dijimos que un promedio de 100, un promedio de 100 virus conocidos, existen los que son considerados los oncogénicos. Los genes oncogénicos conocidos, el E6, el E7, el virus conocido que ya les hablé demasiadas veces, el HPV-16, HPV-18, porque ¿qué es lo que hace que le vuelve tan oncogénico a ellos? Es la capacidad de unirse y inactivar una proteína denominada 5. Esto es lo que hace, y debido a esto, es que ellos son mayormente oncogénicos. ¿Y cómo actúa? A ver. ¿Y cómo actúa? Nuestro virus, nuestro papilomavirus, ingresa inoculando el epitelio. ¿El epitelio de dónde? Las manos, los pies, la faringe, cuello de útero, y permite la replicación local. Se producen nuestras famosas verrugas. Y estas verrugas tienen dos caminos a su vez. Fíjense, la resolución, es decir, desaparece y queda en periodo de latencia, o eventualmente se transforman, produciendo transformación celular, y eso puede ir del lado canceroso también, ¿verdad? De hecho va del lado canceroso. Transformación celular. Entonces, o hay resolución o se transforman. ¿Ok? Epidemiología. Fíjense, se transmite por los fómites. ¿Saben ustedes qué son los fómites? ¿Alguien de ustedes puede decirme qué son los fómites? Vamos a ver. ¿Qué son los fómites? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de fómites? A ver cuántas personas están prestando atención a la clase. ¿Qué son los fómites? ¿Quién salva al grupo? ¿Quién?
No entendí, Adrián. ¿Y cómo? No te entendí. O sea que, ¿a qué? Ela quis dizer, professor, que são objetos inanimados, tipo no sol, Exacto. é, onde já foi contaminado, e aí a pessoa vai lá e tem contato com o lugar que está contaminado. Aló. Perfecto. Ya. Foi, foi a El Adriane audio. que falou, só fiz traduzir. Perfecto. Sí, vos sabés que siempre tu audio sale un poco ruido, pero sí, es exactamente eso. ¿Por qué les resalto esto con el tema de HPV? Necesito que ustedes lo sepan, porque el día de mañana, cuando ustedes atiendan los pacientes, fíjense, los fómites son objetos inanimados correctamente. Es así mismo. El día de mañana, cuando ustedes atiendan pacientes y les pregunte, ¿es la única forma de transmitirse de persona a contacto directo? Y bueno, ustedes tienen que saber que no es así, que se puede transmitir por esto, por los fómites. ¿Qué son los fómites? Son objetos que obviamente van a carecer de vida, ¿ok? Cualquier objeto que carece de vida y que tenga la capacidad de transmitir. Puede ser, por ejemplo, la ropa interior, las ropas en sí, las sábanas, objetos. Y algo que siempre les doy el ejemplo. Fíjense, vamos a ver si el dibujo que tal me sale. ¿Qué es esto? ¿Qué creen ustedes que es este dibujo? É um vaso sanitário? Sí, sí sé dibujar, ¿eh? Correcto. Es un vaso sanitario. Exacto. Ocurre que hubo una discusión, recuerdo, hace mucho tiempo, que se hablaba de que si se podía transmitir a través de los sanitarios. Y muchos dijeron que no se puede, que no sé cuánto. Lamento comunicarles que sí se puede. Más todavía un contacto directo, vamos a suponer que es un vaso sanitario público. Y hoy estamos de fiesta y entra una persona ahora. Al salir la persona, a los 10 segundos, ya entra otra persona y toma asiento aquí y toma contacto. Entonces, a través de eso también se podría este, infectar o contraer. No solamente eso, existen otras infecciones que se dudó bastante de que si se podía o no. Claro que se puede. Professor, Sí, qual o tempo de duração do vírus a eso em vamos. locais, A eso em vamos. locais inanimados? Exacto. Perfecto. A eso vamos. ¿De qué va a depender? Tanto como las bacterias. Fíjense que en el caso de los virus, tienen capacidad, algunos dependiendo, los que son capsulares, en este caso ya dijimos no. En el caso capsular pueden soportar en el exterior, si no hay desecación, por un promedio de hasta 6 horas. Los que no tienen, como este, pueden inclusive durar más tiempo, pero la actividad viral en este caso es menor, es de un promedio de 2 horas en el caso del HPV. Como no tiene cápsula, su capacidad de estar como virus activo es ese. Por lo tanto, en contacto aquí con esto, obviamente hay posibilidad de transmitir. Y no solo como les digo esto, la discusión que siempre había de otras infecciones, ya sea bacteriana o de otra clase de infección, claro que sí, obvio, si es que ya pasó, vamos a suponer 6 horas de no haberse usado el vaso sanitario, bueno, es mucho más difícil, en realidad 2 horas, pero bueno, vamos a suponer 6 horas. Lo que pasa es que los baños sanitarios, las tazas sanitarias son usadas de manera continua, directo. Entra una persona, ya sale otra. Entra una, sale otra. Y es por eso que obviamente sí aumenta la posibilidad de una infección. ¿Ok? Bueno, sí, fómite es exactamente eso, objetos inanimados, objetos sin vida, que tienen capacidad de transmitir o transferir alguna enfermedad como esa. Por ejemplo, si entra en contacto con algún patógeno,
tiene la capacidad de retransferir eso y a eso lo denominamos pómites. Cualquier objeto que carece de vida, ¿ok? Y que, repetimos, tiene esa capacidad de transmitir hongos, parásitos, virus, bacterias, no solamente, en este caso, virus. Recuerden, hongos, parásitos, bacterias, etcétera. Bueno, obviamente también se adquiere por contacto de mucosa, de la mucosa con heridas o en heridas de la piel, por transmisión sexual, que es lo más seguro, y o el canal de parto, claro está, sin duda alguna. También recuerden que puede existir los papilomas laringeos, es decir, en la garganta. ¿Cómo llega hasta la garganta? Y bueno, ya se imaginarán cómo llega hasta la garganta. Ok. A ver, preguntas. Ok, genial. Entonces, ustedes tienen que saber que también tenemos los papilomas laringeos. De hecho, una de las causas de cánceres, y existen bastante, de cánceres laringeos, se debe a que allí también llega el HPV. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Genial. Pega también. En el beso sería, Daniel, no entendí. No entendí la pregunta de Daniel. En el beso pega también. ¿Qué es beso? Beso. Beso. Ah, ok. Y fíjense, aquí está clarito. Contacto con la mucosa y a través de las heridas de la piel. Sí, también la boca, obviamente, en algún contacto, si la boca llega o tiene contacto con esa lesión, con el HPV, claro que también la boca sí entra en contacto. Por eso hablaba de nuestro papiloma laringio también. Pero no es la única forma, claro. Solo por mencionar. Formas clínicas y enfermedades clínicas aparecen como HPV, como papilomavirus, nuestras verrugas. Estas verrugas pueden presentar una proliferación benigna de resolución espontánea, es decir, desaparecer solitas. El tiempo o periodo de incubación de ellas es de entre 3 a 4 meses. Y otro dato curioso e importante es esto, fíjense. La morfología, la forma, al observar el virus, la lesión, la forma del virus, de la lesión, repito, va a depender del HPV causal. Recuerden que dijimos que tenemos un aproximado de 100 tipos de HPV. Y la forma del HPV, de la lesión externa que se pueda ver, ya sea en algunos casos un poco más accidentadas, en otros casos un poco más lisas, las formas va a depender del tipo o del HPV causal. Un segundo. Los tumores de tipos benignos de cabeza y cuello, fíjense. Ya les dije, papilomas laringeos
orales, como son las primeras imágenes que le mostré, y conjuntivales. Aquí podemos ver laringio, conjuntival. ¿Cómo llega hasta allí? Bueno, ustedes pueden imaginarse. No, mentira. También otro que no les dije, ¿y cómo llegan en estas zonas? Son las preguntas, ¿verdad? ¿Cómo llegan en estas zonas? Fíjense que hay veces que uno mismo, si le genera cosura, picazón, rasca la herida, rasca la lesión, y al rascarse, rascar, no sé si está bien dicho en portugués, repito, al rascarse en otra parte, en otra zona, uno mismo está transfiriendo ese virus. ¿Ok? Si yo toco la lesión y el virus va bajo las uñas y luego toco otra parte del cuerpo rascando, generando una lesión, pero puedo permitir el ingreso del virus, por lo que nosotros mismos podemos autoinocularlo. ¿Ok? Seguimos. Entonces, estas lesiones, estos papilomas orales aislados, son más benignos y pueden aparecer en cualquier persona a cualquier edad. No hay límites de edad. ¿Ok? No hay límites de edad. A cualquier persona, no importa sexo masculino o femenino, raza ni nada, y a cualquier edad. Para que lleven en cuenta los papilomas laringios, el HPV-6, HPV-11, suelen o representan un riesgo de muerte en la población pediátrica. ¿Debido a qué? Debido a que puede producir obstrucción de las vías respiratorias. No es lo mismo la vía respiratoria de un pediátrico que las vías respiratorias de un adulto. El calibre, el diámetro de las vías respiratorias de un pediátrico es mucho menor que el diámetro de las vías respiratorias de una persona adulta. Ok. Las verrugas anogenitales casi exclusivamente, aparecen en el epitelio escamoso. ¿Recuerdan esto? Epitelio escamoso de los genitales y la región perianal, ¿ok? Casi exclusivamente en el epitelio escamoso, ¿ok? Y esto, podemos observar, fíjense las diferentes formas visuales que podemos tener. Algunas un poco más espiculadas, otras un poco más lisas, región perianal, fíjense, vulvar, región vaginal. Bueno, todo esto. Esto suele también confundirse con algo que aparece en esta zona que se denomina o que se llama pápulas perladas. No puse nomás una imagen aquí, pero tienen que entrar en internet, miren lo que son las pápulas perladas y van a ver cómo podría confundirse con esto. Existe algo que son pápulas perladas que no tienen nada que ver con HPV, que mucha gente la confunde. Ustedes no lo pueden confundir. ¿Ok? Bueno, ¿y a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva nuestro papilomavirus, nuestras verrugas? A las displasias y a las neoplasias cervicales. Las modificaciones hechas por nuestros virus del HPV, los coilocitos, pueden ser detectados en los frotis cervicales contenidos para el Papa Nicolau. Es considerado que los cánceres cervicales se van desarrollando a través de una serie de cambios celulares graduados o graduales.
desde una neoplasia leve, pasando a moderada y posteriormente a grave o carcinoma. Para el diagnóstico de laboratorio, vía laboratorio, para el diagnóstico, la confirmación microscópica de la verruga se va a basar en su aspecto histológico característico, que consta de hiperplasia, de células espinosas y un exceso de producción de queratina, una hiperkeratosis. Al mirar al microscopio, ¿qué podemos ver? Hay una hiperplasia de las células espinosas. ¿De acuerdo? Y de la producción de queratina, hay una hiperkeratinosis. Entonces se observa lesión de células espinales y la hiperkeratinosis. Obvio, también se puede utilizar estructuras para su diagnóstico, sondas moleculares de ADN y la clásica reacción, que es la que más se utiliza a nivel laboratorio para su diagnóstico, la clásica reacción en cadena de la polimerasa, que ya saben lo que significa o qué es, que no es otra cosa que hacer que el propio virus se replique para poder tener mayor cantidad y poder observar o encontrar o aislar al virus. Y eso es nuestra reacción en cadena de la polimerasa. ¿Cómo tratar, cómo prevenir nuestras infecciones por HPV? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, seguimos. Bien ahí. Tratamiento y prevención. Les dije al comienzo, esta es una pregunta que siempre se hacen. Las verrugas tienden a remitir de manera espontánea. ¿En cuánto tiempo? Y depende mucho de la respuesta inmune del cuerpo de la persona. En muchos casos meses y en otros casos años. Pero lo ideal sería la extirpación, de modo a evitar el contagio. En todo caso por estética, pero lo ideal es evitar el contagio. Por lo tanto, hay que extirpar, es decir, sacarlo, quemarlo, cortarlo. ¿Y cómo se hace? Se puede utilizar estimuladores de la respuesta innata inflamatoria, como el famoso imiquimod, interferón e incluso algunas bandas móviles que van a favorecer la curación más rápida. También se puede administrar cidovir para tratar de erradicar las células infectadas de HPV. A ver, no tenía. No. Y también, si a mí me preguntan, yo soy partidario de automáticamente hacer la cauterización, eliminar, cortar, hacer desaparecer. Es mucho más práctico, más rápido, en menos tiempo, es decir, algo que te toma por cada verruga, por mencionarlo de una forma, menos de, qué sé yo, menos de 10 o 15 segundos. O sea, eliminar, cauterizar es lo ideal, es lo que yo sugeriría. Claro que todo lo que estamos diciendo es lo correcto y se utiliza. También cauterizar es lo correcto, también se puede hacer. Solamente que yo sugeriría de manera directa la cauterización, es decir, la eliminación, la extirpación de las verrugas, ¿ok? Así es que si ustedes tienen pacientes, sugieran eso, es mucho más práctico, se elimina de una vez y se evitan los contagios.
Ya conocen ustedes cuando hablamos de HPV en la clase de infecciones de transmisión sexual, ya sabían ustedes, ya conocen ustedes que existe una vacuna que es, en este caso, les confirmo, es tetravalente, porque posee para los virus 6, 11, 16 y 18. Entonces, esta vacuna, que de hecho es líquida, estéril, que se prepara a través de unas partículas parecidas al virus altamente purificadas, que se colocan o están compuestas por proteínas recombinantes de las cápsides de estos virus, de 11, 18 y 16, y ello debe ser aplicado o administrado a mujeres de entre 9 a 26 años. Pero les aclaro que no solamente a mujeres, también lo pueden utilizar los hombres. No hay un estudio cierto que pueda evalúe si existen beneficios o desventajas en el uso en el hecho de usarlo más temprano o usarlo más tarde. Pero ¿qué desventaja va a haber? Claro que va a ser solamente ventajas. Solo que colocar la vacuna a personas que ya habrán tenido contactos, no sé si amerita mucho, ¿verdad? En fin, tampoco hay estudios realizados para ver si podría producir algún tipo de daño, lo que fuere, a embarazadas. Bueno, esto es para que vayan sabiendo. Ya hablamos de papilomavirus y también vamos a hablar de los poliomas. Nuestros papilomas virus que producen verrugas, nuestros condilomas, papilomas, cánceres cervicales. ¿Ok? Y nuestros poliomas que vamos a ver enseguida son la BK y la JC, que pueden producir nefropatías y leucoencefalopatías multifocal progresiva respectivamente. De hecho, ambos pueden producir nefropatías, pero más característico es que con la JC produzca leucoencefalopatía multifocal progresiva. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Dudas, preguntas? Bueno. Poliomavirus. Recuerden que dijimos que los dividíamos en dos. Ahora vamos a hablar de el poliomavirus. Los poliomavirus humanos, como recién les acabo de decir, son el JC, que no es otra cosa que John Cunningham, el nombre de la persona, y el BK, que no es otra cosa también que la abreviatura del nombre de la persona en la quien se detectó la infección. Y tenemos que saber que estos tipos de virus, los poliomavirus, son ubicuos. ¿Qué quiere decir ubicuos? Es decir, que se pueden encontrar en todas partes del mundo también. ¿Ok? La JC de los poliomavirus y la BK. Los nombres, o sea que los nombres de JC y BK no es otra cosa que la abreviatura de la primera letra de los nombres nada más. JC y BK. Generalmente, los poliomavirus generalmente no causan enfermedades, generalmente. Pero claro que sí también las causan, ¿ok? De entre los poliomas virus, se estudió también el virus SB40 en los simios, en los monos, y los múridos, otra especie, con modelos causantes de algunos tumores. Pero esto a nosotros no nos importa demasiado. Sí tenemos que saber que existe el poliomavirus, el JC y el BK. Eso sí, tenemos que saber. Y la estructura, obviamente, estructura de replicación de estos virus. Primero que nada, obviamente son de menor tamaño que nuestro papilomavirus. Son menos complejos que los papilomas. Los genomas de los virus se encuentran relacionados de manera estrecha, los de JC y de K,
también SB40, que les repito, no nos importa tanto, pero sí, los de JCBK se encuentran estrechamente relacionados y se van a dividir en regiones. Tenemos, como siempre, al igual que en todos los virus, lo de la expresión temprana y la expresión tardía. También aquí tenemos expresión temprana de la estructura de explicación versión 1 de P2 y la de P3. Las no codificantes mantienen el control de la transcripción de ambas expresiones, que ustedes, como bien lo vimos en virus, en la clase de virus, donde tenemos las no codificantes, la temprana, la tardía. Una vez que el virus ingresa en la célula, se va a liberar su ADN y se va a introducir en el núcleo. ¿Okay? En este caso, el poliomavirus ingresa en el núcleo. De esta forma, va a estimular el crecimiento de las células. También va a generar la inactivación, va a inactivar los genes P53 y la P105 RB, ribosómico. Pero para que se den este tipo de crecimiento también va a depender de la célula anfitriona. Es decir, esto ocurre, de ocurrir sí ocurre, ingresa, inactiva los genes y realiza la enfermedad. Pero no siempre, recuerden lo que dijimos al comienzo, por lo general no causan enfermedades. ¿Recuerdan? Dijimos esto, generalmente no causan enfermedades, pero no las causan, se debe a que nuestra célula anfitriona se lo permite, es decir, hay una susceptibilidad para esa infección. Por lo tanto, para que ocurra esto, lo de la inactivación de los genes del P53 y del P105 ribosómico, tiene que haber una susceptibilidad de la célula, ¿okay? La anfitriona en este caso. Bueno, si la célula permite, es decir, hay una susceptibilidad, está permisiva, se va a dar la transcripción del RNA mensajero de la expresión tardía del virus y que va a provocar la muerte celular. Destrucción, muerte celular. Sin embargo, si es que nuestra célula no es permisiva, no le permite hacer ese daño de muerte, fíjense hacia dónde va a terminar. Va a terminar hacia el lado oncogénico. ¿Ok? Del lado oncogénico. Si no son permisivas, no provocan la muerte celular, pero sí permiten el crecimiento celular, así se comporta y va a la transformación oncogénica de la célula. Si lleva hacia la muerte, perfecto. Si no lleva hacia la muerte, pero permite el crecimiento, vamos a pasar a la transformación oncogénica de la célula. Vamos a ver. Bueno. Yo todavía no dije que coloquen sus nombres. Los nombres solamente cuando yo les digo. Ya falta poco, no se preocupen. Patogenia. Bueno, vamos a ver quiénes están activos. Vamos a ver. Un segundo. Un poco. Bueno, pongan sus nombres completos ahora. La clase sigue, ¿eh? No terminó, solamente poner sus nombres. Bueno, patogenia. En el caso de los poliomavirus, cada virus se limita a su anfitrión, a los anfitriones y a los tipos celulares específicos. ¿Y por qué decimos a los tipos celulares específicos? Ahora vamos a ver. ¿Recuerdan cuando les dije que puede producir nefropatías o puede producir otras alteraciones? Bueno, los virus JC y BK probablemente, y esto se dice de esta forma, probablemente, porque no se conoce bien, probablemente entran en el tracto respiratorio
para poder pasar a los riñones. Se cree que su mecanismo es vía inhalatoria para poder pasar a los riñones por los linfocitos infectados y de esa forma causar una citopatología mínima, efectos citopatológicos mínimos. El virus BK establece una infección de tipo latente en el riñón. En cambio, el JC provoca una infección en ambos riñones con afectación de linfocitos B y células precursoras de los monocitos. En el caso de personas inmunocomprometidas, es decir, inmunodeprimidas, inmunocomprometidos, la reactivación del virus en el riñón provoca su diseminación. Cuando hay un comprometimiento inmunológico, eso puede reactivar el virus que se obtuvo a temprana edad, 15 años, y esto va a provocar la diseminación de ese virus. El virus BK genera infecciones potenciales graves en el aparato genitourinario. ¿Ok? El virus JC genera lesiones a nivel del sistema nervioso central. ¿Ok? BK y JC. JC, sistema nervioso central. BK generalmente ataca mayormente el aparato genitourinario. También el JC, claro que ataca el aparato genitourinario, ¿ok? Ataca los riñones también. Pero generalmente tiene tendencia la BK al aparato genitourinario y el JC a el sistema nervioso central. Por epidemiología sabemos que la mayoría de las infecciones van a ocurrir en personas de 15 años de edad, con relación a los poliomavirus, ojo, los poliomavirus. La probable vía de diseminación, esto es porque no se sabe mucho de él, es por vía respiratoria probable. ¿Ok? La infección o las infecciones se pueden reactivar en personas inmunodeprimidas. ¿Recuerdan cuando dijimos que en personas inmunodeprimidas se da inclusive la diseminación? ¿Ok? Si hay un inmunocomprometimiento, puede haber diseminación. ¿Ok? También en las gestaciones, aparte del inmunocomprometimiento, y también en los trasplantes de órganos. Recuerden que para hacer un trasplante de órganos se utilizan muchos medicamentos, entre ellos inmunosupresores. Es decir, en personas inmunosuprimidas, inmunocomprometidas. Enfermedad clínica, ¿qué es lo que produce? ¿Cuál es la enfermedad que produce, clínicamente hablando? Produce estenosis uretral. Estenosis, ¿saben lo que es la estenosis? La estenosis uretral no es otra cosa que el estrechamiento de la uretra. Puede producir estenosis uretral. Puede producir cistitis hemorrágica. Y en este caso, recuerden que dijimos que el virus que infecta generalmente las vías urinarias es el BK. Y el JC, que afecta el sistema nervioso central, puede producir una leucoencefalopatía multifocal progresiva. Leucoencefalopatía multifocal progresiva, abreviado con la sigla LMP. Leucoencefalopatía multifocal, varios focos, que es
progresiva. ¿Ok? Esto suele producir nuestro virus del JC. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Al igual que en el HPV, papilomavirus, a través de la PCR, reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué se observa? Si lo miramos al microscopio, se pueden observar zonas desmielinizadas. Las vainas de mielina no están desmielinizados. Lesiones, daños, destrucción de la vaina de mielina. Con pruebas urinarias también se puede realizar un diagnóstico de certeza. Análisis urinario. Tratamiento. Y aquí está lo malo. No existe ningún tratamiento que sea específico para la infección por poliomavirus. Al reducir la inmunosupresión responsable de la reactivación del virus, se puede evitar esa diseminación. Es decir, hay que disminuir esa inmunosupresión. ¿Ok? Como conocemos poco de este virus, la inadecuada comprensión es evidente. No se comprende bien el virus. ¿Ok? Y su naturaleza ubicua, es decir, en todas partes se la puede encontrar y no se sabe exactamente cuál es su hábitat, por decirlo así. Bueno, de hecho es así, ¿verdad? Por lo tanto, hay un escaso conocimiento, inadecuado conocimiento y comprensión de la transmisión, por lo que es poco probable lograr prevenir la infección primaria. Si uno quiere evitar la infección primaria en las criaturas de 15 años, como yo, que por cierto les comenté que tengo 15 años, bueno, si quiere evitar la infección en personas, es decir, prevenir la infección primaria, es difícil, es poco el conocimiento que se tiene, no se sabe con ciencia cierta si es respiratoria, se considera que es respiratoria, y que debido a la afección leucocitaria que llega al riñón, etcétera, etcétera. Entonces, no se puede hacer una prevención real, una prevención válida, por el escaso conocimiento con relación a dicho virus. Y esto es lo que les decía. Repetimos, papilomavirus, verrugas, condilomas, papilomas, cánceres cervicales. El virus BK produce nuestra nefropatía y el virus JC, mayormente leucoencefalopatía multifocal progresiva. Los genotipos de alto riesgo van a encontrar presentes siempre en el 99,69% de los carcinomas cervicales. Y por lo general, este tipo de enfermedades, de infecciones, afecta a pacientes inmunocomprometidos. Bueno. Y esto es lo que les decía. El pequeño virión, en este caso las características propias del poliomavirus y los papilomavirus. Esto es lo que es un resumen de lo que ya habíamos hablado. Pequeño virión con cápside icosaédrica, ADN circular bicatenario. Esto se ocurre a nivel nuclear, ingresa a nivel del núcleo donde se ensambla y demás. Los papilomavirus, HPV tipo 1 hasta 100, que ya dijimos los casos conocidos. ¿Okay? Los poliomavirus, que el SD40 no nos importa tanto, pero sí el virus JC y BK, los que más nos importan, son los que producen las lesiones recién mencionadas. Afectaciones de piel, mecanismo patogénico de los papilomavirus, ya dijimos, por contacto directo, infecta las células epiteliales de la piel, la membrana mucosa. Hay un tropismo tisular. Y lo que se puede observar va a depender del
tipo de papiloma. Eso también yo lo digo. Todo esto es un resumen para quien lo quiera leer. Esto es resumen nada más. Bueno, hasta aquí creo. Sí. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? Vamos a ver. Ah, todo el mundo puso su nombre. Bien que estaban prestando atención entonces. A ver, a ver. No, pero los nombres completos. A ver, tienen ahí, te lo dan. Más porque. A ver, a ver. Ah, genio. Bueno, ¿dudas, preguntas? ¿No hay alguna duda, alguna pregunta? Bueno, con relación a nuestra prueba parcial, va a entrar hasta la unidad 4, no así la unidad 5, ¿ok? Todo lo que hemos dado hasta la unidad 4. Ahí visto que en el grupo de delegados, bueno, no sé cuál tengo, dos grupos, uno ustedes y el otro, me pasan, voy a volver a mirar y les comunico cuáles son, al menos les voy a pasar creo que ya tienen todas las clases. La de hoy es la única que me falta, si mal no recuerdo. Entonces voy a pasarle ahora mismo la clase unidad 3 y 4. Es unidad 2, 3 y 4. La 2 que entró como prueba de, ¿cómo se llama? De control, ¿verdad? Bueno, sí. Ajá. Sí, sí, así. Lo que pasa es que ya ocurre que como rindieron esa pequeña prueba era de unidad 2. Entonces me dijeron que no es necesario que vuelvas a poner algo de unidad 2, que ponga directamente 3 y 4. Pero yo pensé para ayudarles a ustedes volver a ingresar a unidad 2, que me imagino que ya estudiaron, ¿verdad? Entonces, como una ayuda, colocarle también 2, 3 preguntas de unidad 2, ¿verdad? Pero sí, les puedo poner directamente de unidad 3 y 4, porque ya rindieron de unidad 2, ya estudiaron, se supone, ¿verdad? Bueno, sí, así quedamos. Realmente es así, Adrián. Quedamos con unidad 3 y 4. Pero hasta la unidad 4. La unidad 5, si bien ya estamos terminando, nos falta solamente un tema y ya terminamos todo el contenido programático. Igual no va a entrar la unidad 5. La 5 queda solamente para la final. ¿Ok? Bueno, dudas, preguntas. Vamos a dejar unidad 3, unidad 4. Entonces, bueno, se salvaron de la unidad 2 porque ya la rindieron. Ô, professor, Dígame, Silvana. em relação ao trabalho, além de subir ele no Classroom, a gente também precisa colocá-lo na plataforma, né? No, no es necesario, Silvana. Si ustedes en el Classroom me pasan, ya está, porque yo manualmente, es manual, voy a pasar las notas. En el Classroom ya tiene los 10 puntos y yo digo, bueno, ya está, lo pongo manualmente en la hoja que voy a asignar, ya es suficiente. Pero si quieren hacerlo allá también, pueden hacer así mismo. Si quieren hacerlo, pero es suficiente con enviarme en el Classroom. Con enviármela a mí, que es que soy quien va a estar corrigiendo, leyendo. Y luego tengo una hoja en la cual voy a ir pasando los puntajes de ustedes, si obtienen el puntaje total. Ok. Muchos ya me pasaron y están muy buenos los trabajos de muchos, les cuento. Professor, Ya me pasaron sus trabajos y están bastante bien los trabajos. Ítalo. ainda sobre o trabalho, cada um vai ter que apresentar aqui durante a aula. ¿Cada uno qué? Teremos que apresentar cada um micro-organismo aqui na Ítalo. aula também, ou só entregar o trabalho Ítalo, escrito? en realidad es solamente entregar. Si sobra tiempo, me gustaría que lo defiendan, pero no sé si va a sobrar tiempo. No sé si va a sobrar. Si sobra tiempo, me gustaría que lo defiendan. O podemos hacer defensa al azar. Bueno, no, con entregar ya es suficiente. Les digo, si me entregan el Classroom ya es suficiente. Si están los 10 puntos, yo ya cargo los 10 puntos. ¿Ok? Y si es que algunos no están, les vuelvo a enviar a ustedes. Significa que está incompleto. Y les voy a decir qué falta completar. ¿Ok?
Por el momento, los que me fueron entregando están bastante bien, bastante bien. Solo uno es el que rechacé porque era muy evidente el copy-paste, el copiado y pegado. Entonces, no. Professor, caso dê tempo, né, e a gente tem alguma aula, assim, disponível, o professor poderia fazer uma aula diferente, né, sei lá, um estudo de caso, alguma coisa para a gente ter mais ou menos uma ideia em relação a essas doenças, a esses vírus e bactérias, seria interessante. De hecho, Silvana, de hecho es así, cuando terminamos el contenido, vamos a empezar a dar casos clínicos y en base a los casos clínicos, un repaso general desde el comienzo de microbiología hasta el final. Así mismo va a ser. Por eso les digo, si sobra tiempo, pero no creo porque yo voy a repasar absolutamente todo con ustedes. La idea mía es fijar en la mente de ustedes cada uno de estos microorganismos importantes. Obviamente algunos no los voy a tocar más porque no son tan importantes. Por ejemplo, hoy estuvimos viendo microorganismos, entró dentro de esto que vimos hoy, dentro de poliomavirus, por ejemplo, algunos que no son importantes para nosotros, pero está dentro del contenido programático. Por eso lo menciono, pero no les voy a cobrar porque no vale la pena, no es algo que nos importe. Claro que sí, vamos a hacer un repaso general, una revisión, que es lo que dicen, revisión general, haciendo casos clínicos desde el comienzo, desde bacterias, desde allá arriba, desde la primera clase. Lo único que no voy a repasar, que no vamos a repasar, son los laboratorios, porque el laboratorio hay que estar para aprender. Y el laboratorio está dentro del contenido, pero como no podemos ir al laboratorio, entonces no vamos a repasar. Que por cierto, tampoco importa, para eso ya están los bioquímicos, ¿verdad? En fin. Fala, Adriani. Vos sabés que yo no sé, vos tenés, Adriani, seguridad que va a ser esa fecha. Ah, ok, yo no sabía todavía, te cuento, no tengo, ya nos habrán enviado también a nosotros, eso que yo todavía no miré, pero ya nos habrán pasado. Puede ser, puede- ah, ok, puede ser, ¿por qué no? Podríamos coordinar, vamos a hablar con todos los grupos para hacer una sola clase, un repaso general para todos los que quieran participar. Obviamente los repasos para mí no son obligatorios, el que quiere participar, participa, el que no, no hay problema, se la pierde. Vamos a coordinar eso a nivel de los grupos de delegados. Entonces, para que... Sí, todos de una vez. Porque nunca participan todos, siempre son pocos. Entonces, para que pueda haber esa posibilidad. Bueno, ok. ¿Dudas, preguntas? No se olviden de poner sus nombres completos. Nombres completos. Bueno, genial. Maravilla. Bueno, pongan sus nombres completos y hasta aquí llegamos. Que tengan un feliz resto de jornada, pásenla bien. Pásenla bien. Vamos a... ¿Qué dice aquí? Son... Ok. Bueno, les decía, dejo unos minutos para que sigan colocando sus nombres completos